Capítulo 9. Formación de una cuota general de ganancia media, y transformación del valor de las mercancías en precios de producción. La composición orgánica del capital depende en cualquier momento dado de dos factores. En primer lugar, de la proporción técnica entre la fuerza de trabajo empleada y la masa de los medios de producción invertidos. En segundo lugar, del precio de estos medios de producción. Debemos considerarla, como hemos visto, en cuanto al porcentaje. La composición orgánica de un capital formado por 4/5 de capital constante y 1/5 de capital variable la expresamos mediante la fórmula 80C más 20V. Para establecer la comparación damos por supuesta, asimismo, una cuota invariable de plusvalía, cualquiera que ella sea, por ejemplo, la del L00%. Un capital de 80C más 20V arroja, por tanto, una plusvalía de 20P, lo que representa respecto al capital en su conjunto una cuota de ganancia del 20%. La magnitud del valor real de su producto dependerá de la magnitud de la parte fija del capital constante y de la cantidad que entre y que no entre en el producto en concepto de desgaste. Pero como esta circunstancia es de todo punto indiferente en cuanto a la cuota de ganancia y también, por tanto, para la presente investigación, se da por supuesto para simplificar más el problema que el capital constante entra siempre por entero en el producto anual de estos capitales. Y se establece asimismo la hipótesis de que los capitales invertidos en distintas esferas de producción realizan anualmente una cantidad mayor de plusvalía a medida que aumenta la magnitud de su parte variable. Se prescinde, pues, por el momento, de la diferencia que puede representar para estos efectos la diversidad de los períodos de rotación. De este punto trataremos más adelante. Tomemos 5 esferas de producción distintas, asignando una composición orgánica distinta a cada uno de los capitales invertidos en ellas, por ejemplo, del modo siguiente. Tenemos aquí cuotas muy distintas de ganancia correspondientes a diversas esferas de producción, con arreglo a la distinta composición orgánica de los capitales. La suma total de los capitales invertidos en las 5 esferas es igual 500. La suma total de la plusvalía producida por ellos igual 110. El valor total de las mercancías producidas por ellos igual 620. Si consideramos los 500 como un solo capital del que las ramas 1/5 no son más que otras tantas partes distintas, al modo como en una fábrica textil, por ejemplo, las distintas secciones, el departamento de cardado, el de preparación de hilados, el de hilado y el de tejido, presentan distinta proporción entre el capital variable y el constante, siendo la proporción media, resultante de todas ellas, la que interesa en cuanto a la fábrica en su conjunto, tendremos, en primer lugar, que la composición media del capital de 500 igual 390C más 110V, o, reduciéndola a tantos por ciento, 78C más 22V. Considerando cada uno de los capitales de 100 simplemente como 1/5 del capital total, presentará una composición media de 78C más 22V, y a cada 100 corresponderán también, como plusvalía media, 22. Por tanto, la cuota media de ganancia será igual 22% y, finalmente, el precio de cada quinta parte del producto total producido por los 500 igual 122. Esto quiere decir que el producto de cada quinta parte del capital total invertido tendría que venderse por 122. Sin embargo, para no llegar a conclusiones completamente falsas, es necesario no calcular todos los precios de costo igual 100. Con una composición de 80C más 20V y una cuota de plusvalía y 0,0%, el valor total de las mercancías producida por el capital 1 igual 100 sería igual 80C más 20V más 20P igual 120, siempre y cuando que todo el capital constante se incorporase al producto anual. Ahora bien, esto puede ocurrir, si acaso, en ciertas ramas de producción, pero es muy difícil que pueda suceder en aquellas ramas en que la proporción de C/V igual 4:1. Así, pues, tratándose de los valores de las mercancías producidas por cada 100 de los distintos capitales, habrá que tener en cuenta que variarán con arreglo a la distinta composición de C, a las distintas proporciones en que C se halle formado por capital fijo y circulante, y que los elementos fijos de distintos capitales se desgastan, a su vez, más rápida o más lentamente y, por tanto, añaden al producto en períodos iguales cantidades desiguales de valor. Pero esto es indiferente, en lo que se refiere a la cuota de ganancia.
Lo mismo si los 80C añaden al producto anual 50 que si añaden 5, es decir, lo mismo si el producto anual igual 80C más 20V más 20P igual 120, que si igual 50C más 20V más 20P igual 90, que si igual 5C más 20V más 20P igual 45, tenemos que el remanente del valor del producto sobre su precio de costo es en todos estos casos igual 20 y que en todos estos casos, al determinar la cuota de ganancia, estos 20 se calculan a base de un capital de 100. La cuota de ganancia del capital 1 es, pues, en todos los casos igual 20%. Para poner esto todavía más en claro, en el cuadro siguiente, en el que figuran los mismos 5 capitales, hacemos que se incorporen al valor del producto distintas partes del capital constante. Si nos fijamos de nuevo en los capitales 1, 5, considerándolos como un solo capital total, vemos que también en este caso la composición orgánica de las sumas de los 5 capitales igual 500 igual 390C más 110V, es decir, que la composición media igual 78C más 22V sigue siendo la misma. Y asimismo la plusvalía media igual 22% del capital total. Dividiendo por igual esta plusvalía entre 1, 5, se obtendrían los siguientes precios de las mercancías. Resumiendo, vemos que las mercancías se venden en 2 más 7 más 17 igual 26 por encima y en 8 más 18 igual 26 por debajo del valor, por lo cual las divergencias del precio se neutralizan mutuamente a los respectivos precios de costo de las mercancías mediante el recargo de la ganancia media del 22% sobre el capital invertido. En la misma proporción en que una parte de las mercancías se vende por encima de su valor, otra parte de las mercancías se vende por debajo de su valor. Y esta venta a tales precios es lo único que permite que la cuota de ganancia sea uniforme en 1, 5, es decir, el 22%, independientemente de la distinta composición orgánica de estos capitales. Los precios obtenidos sacando la media de las distintas cuotas de ganancia en las diversas esferas de producción y sumando esta media a los precios de costo de las diversas esferas de producción son los precios de producción. Tienen como premisa la existencia de una cuota general de ganancia, la cual presupone, a su vez, que las cuotas de ganancia de cada esfera especial de producción considerada de por sí se hayan reducido ya a otras tantas cuotas medias. Estas cuotas especiales de ganancia son en cada esfera de producción igual. P sobre C, debiendo desarrollarse, como se hizo en la sección primera de este libro, a base del valor de la mercancía. Sin este desarrollo, la cuota general de ganancia, y también, por tanto, el precio de producción de la mercancía, sería una idea absurda y carente de sentido. El precio de producción de la mercancía equivale, por tanto, a su precio de costo más la ganancia que porcentualmente le corresponde con arreglo a la cuota de ganancia general o, lo que es lo mismo, equivale a su precio de costo más la ganancia media. A consecuencia de la distinta composición orgánica de los capitales invertidos en distintas ramas de producción. A consecuencia, por tanto, del hecho de que, según el distinto porcentaje que representa el capital variable dentro de un capital total de una cuantía dada, ponen en movimiento cantidades muy distintas, capitales de igual magnitud ponen en movimiento cantidades muy distintas de trabajo, ocurre también que esos capitales se apropien cantidades muy distintas de trabajo sobrante o produzcan masas muy diversas de plusvalía. De aquí que las cuotas de ganancia que rigen originariamente en distintas ramas de producción sean muy distintas. Estas distintas cuotas de ganancia son compensadas entre sí por medio de la concurrencia para formar una cuota general de ganancia, que representa la media de todas aquellas cuotas de ganancia distinta. La ganancia que, con arreglo a esta cuota general, corresponde a un capital de determinada magnitud, cualquiera que sea su composición orgánica, recibe el nombre de ganancia media. El precio de una mercancía equivalente a su precio de costo más la parte de la ganancia media anual que, en proporción a sus condiciones de rotación, corresponde al capital invertido en su producción, y no simplemente al consumido en ella, es su precio de producción. Tomemos, por ejemplo, un capital de 500 y supongamos que 100 representen capital fijo con un 10% de desgaste durante un período de rotación del capital circulante de 400. Supongamos que la ganancia media correspondiente al tiempo que dura este período de rotación sea el 10%. En este caso, el precio de costo del producto creado durante esta rotación será 10C por desgaste más 400, C más V, de capital circulante igual 410, y su precio de producción, 410 de precio de costo más, 10% de ganancia sobre 500, 50 igual 460.
Por tanto, aunque los capitalistas de las diversas esferas de producción, al vender sus mercancías, retiren los valores capitales consumidos en la producción de estas mercancías, no incluyen la plusvalía ni, por tanto, la ganancia producidas en su propia esfera al producirse estas mercancías, sino solamente aquella plusvalía y, por tanto, aquella ganancia correspondiente a la plusvalía o a la ganancia total del capital total de la sociedad, sumadas todas las esferas de producción, en un período de tiempo dado y divididas por igual entre las distintas partes alícuotas del capital global. Cada capital invertido, cualquiera que sea su composición orgánica, deduce por cada 100, en cada año o en cada período de tiempo que se tome como base, la ganancia que dentro de este período de tiempo corresponde a 100 como parte alícuota del capital total. Para lo que atañe al reparto de la ganancia, los distintos capitalistas se consideran como simples accionistas de una sociedad anónima en que los dividendos se distribuyen porcentualmente y en que, por tanto, los diversos capitalistas solo se distinguen entre sí por la magnitud del capital invertido por cada uno de ellos en la empresa colectiva, por su participación proporcional en la empresa conjunta, por el número de sus acciones. Por consiguiente, mientras que la parte de este precio de las mercancías que repone las partes del valor del capital consumidas en su producción y con la que, por tanto, es necesario volver a adquirir estos valores capitales consumidos. Mientras que esta parte, o sea, el precio de costo, se atiene íntegramente a la inversión realizada dentro de las respectivas esferas de producción, la otra parte integrante del precio de las mercancías, o sea, la ganancia que se añade a este precio de costo, no se rige por la masa de ganancia que este capital concreto produce en un período de tiempo dado en esta esfera concreta de producción, sino por la masa de ganancia que corresponde por término medio a cada capital invertido, considerado como parte alícuota del capital total empleado en la producción conjunta, durante un período de tiempo dado. Cuando, por tanto, un capitalista vende su mercancía por su precio de producción, retira dinero en proporción a la magnitud de valor del capital consumido por él en la producción y obtiene una ganancia proporcional a su capital invertido, considerado como simple parte alícuota del capital total de la sociedad. Sus precios de costo son específicos. El recargo de la ganancia añadida a este precio de costo es independiente de su esfera especial de producción, pues constituye simplemente la media porcentual del capital invertido. Supongamos que las 5 distintas inversiones de capital 1, 5 del ejemplo anterior pertenezcan a una sola persona. La cantidad de cada una de estas inversiones 1, 5 que se consumiría de capital variable y constante por cada 100 de capital invertido constituiría un factor dado y esta parte de valor de las mercancías 1, 5 constituiría, evidentemente, una parte de su precio, puesto que, por lo menos, este precio es necesario para reponer la parte del capital invertida y consumida. Estos precios de costo variarían, por tanto, para cada tipo de mercancías de 1, 5 y serían, como tales, fijados de un modo distinto por el poseedor. Pero en lo tocante a las distintas masas de plusvalía o de ganancia producidas, el capitalista podría calcularlas perfectamente como ganancia de su capital total invertido, de tal modo que a cada 100 de capital correspondería una determinada parte alícuota. Por consiguiente, los precios de costo de las mercancías producidas en los distintos apartados 1, 5 serían distintos, pero en cambio la parte del precio de venta correspondiente a la ganancia añadida por cada 100 de capital sería la misma en todas estas mercancías. El precio total de las mercancías 1, 5 equivaldría, por consiguiente, a su valor total, es decir, a la suma de los precios de costo 1, 5 más la suma de la plusvalía o la ganancia producida en 1, 5. Sería, por tanto, en realidad la expresión en dinero de la cantidad total de trabajo, pretérito y nuevo, contenido en las mercancías 1, 5. Y otro tanto ocurre en la misma sociedad. Si nos fijamos en la totalidad de las ramas de producción, la suma de los precios de producción de las mercancías producidas equivale a la suma de sus valores. Esta tesis parece hallarse en contradicción con el hecho de que en la producción capitalista los elementos del capital productivo se compran por regla general en el mercado, por lo cual sus precios encierran una ganancia ya realizada y, por tanto, el precio de producción de una rama industrial en unión de la ganancia contenida en él. El hecho de que, por tanto, la ganancia de una rama industrial forme parte del precio de costo de otra. Pero si ponemos de un lado la suma de los precios de costo de las mercancías de todo el país y colocamos de otro lado la suma de sus ganancias o plusvalías, es indudable que la cuenta tiene que salir bien. Tomemos por ejemplo una mercancía A.
Es posible que su precio de costo incluya las ganancias de B, C, D, del mismo modo que B, C, D, etc., pueden, a su vez, contener las ganancias de A en sus precios de costo. Por lo consiguiente, si hacemos la cuenta veremos que la ganancia de A falta en su propio precio de costo, del mismo modo que en sus precios de costos respectivos faltan las ganancias de B, C, D, etc. Nadie incluye su propia ganancia al calcular su precio de costo. Por consiguiente, si existen, por ejemplo, n esferas de producción y en cada una de ellas se obtiene una ganancia igual a G, el precio de costo de todas ellas juntas será igual PC, NG. Si nos fijamos en la cuenta total vemos que, en la medida en que las ganancias de una esfera de producción entran en el precio de costo de otras, estas ganancias figuran ya en el cálculo del precio total del producto final terminado, sin que puedan aparecer por segunda vez en la columna de las ganancias. Si aparecen en esta columna es, pura y simplemente, porque la mercancía era ya de por sí un producto final y su precio de producción no entra, por tanto, en el precio de costo de otra mercancía. Si en el precio de costo de una mercancía entra una suma igual G correspondiente a las ganancias de los productores de los medios de producción y a este precio de costo se añade otra ganancia igual G1, tendremos que la ganancia total G igual G más G1 el precio de costo total de la mercancía, prescindiendo de todas las partes del precio destinadas a cubrir la ganancia, será en este caso su propio precio de costo menos G. Si llamamos a este precio de costo PC, tendremos, evidentemente, que PC más G igual PC más G más G1. Al estudiar la plusvalía en el libro 1, Capitán 7, 2, p. 167 ss, hemos visto que el producto de todo capital puede considerarse como si una parte de él se limitase a reponer el capital, mientras que la otra parte representa solamente plusvalía. Al aplicar este cálculo al producto total de la sociedad se producen rectificaciones, ya que, fijándonos en la sociedad en su conjunto, la ganancia que se contiene por ejemplo, en el precio del lino no puede figurar dos veces, una vez como parte del precio del lienzo y otra vez como parte de la ganancia del productor de la materia prima. Entre la ganancia y la plusvalía no existe diferencia alguna en el sentido de que la plusvalía de A, por ejemplo, entra a formar parte del capital constante de B. En cuanto el valor de las mercancías es de todo punto indiferente el que el trabajo que en ellas se contiene consista en trabajo pagado o en trabajo no retribuido. Esto indica simplemente que B paga a la plusvalía de A. En el cálculo total, la plusvalía de A no puede figurar por dos conceptos. Pero la indiferencia consiste en lo siguiente. Aparte de que el precio del producto del capital B, por ejemplo, difiere de su valor porque la plusvalía realizada en B puede ser mayor o menor que la ganancia añadida en el precio de los productos de B, esta circunstancia rige también para las mercancías que forman el capital constante de B e indirectamente, como medios de subsistencia de los obreros, su capital variable también. Por lo que se refiere a la parte constante, esta es también precio de costo más plusvalía y, por tanto, ahora precio de costo más ganancia, y esta ganancia puede, a su vez, ser mayor o menor que la plusvalía cuyo lugar ocupa. En lo tocante al capital variable, es indudable que el salario diario medio es siempre igual al producto de valor del número de horas que el obrero necesita trabajar para producir los medios de subsistencia indispensables. Pero este número de horas se halla falseado, a su vez, por la divergencia de los precios de producción de los artículos de primera necesidad con respecto a sus valores. No obstante, estas diferencias se compensan siempre entre sí, puesto que si en unas mercancías figura demasiada plusvalía, en otras figura muy poca, por lo cual se equilibran también entre sí las divergencias respecto al valor que se contienen en los precios de producción de las mercancías. En toda la producción capitalista ocurre lo mismo. La ley general solo se impone como una tendencia predominante de un modo muy complicado y aproximativo, como una media jamás susceptible de ser fijada entre perpetuas fluctuaciones. Como la cuota general de ganancia se forma sacando la media de las distintas cuotas de ganancia por cada 100 del capital invertido dentro de un determinado período de tiempo, en un año, por ejemplo, desaparecen también las diferencias determinadas por los distintos períodos de rotación con respecto a los diversos capitales. Pero estas diferencias entran de un modo determinante en las distintas cuotas de ganancia de las diversas esferas de producción que contribuyen a formar, como la media de todas ellas, la cuota general de ganancia. En el ejemplo anterior que pusimos, para ilustrar la formación de la cuota general de ganancia, se cifra en 100 cada capital dentro de cada esfera de producción, y se hace así para poner en claro la diferencia porcentual de las cuotas de ganancia y también, por tanto, la diferencia en cuanto a los valores de las mercancías producidas por capitales de igual magnitud.
Pero de suyo se comprende que las masas reales de la plusvalía creadas en cada rama especial de producción dependen de la magnitud de los capitales invertidos, puesto que la composición del capital es un factor dado en cada una de estas ramas concretas de producción. Sin embargo, la cuota especial de ganancia de una determinada rama de producción no resulta afectada por el hecho de que se emplee un capital de 100, de P% o de XP%. La cuota de ganancia seguirá siendo del 10%, aunque la ganancia total represente 10, 100 o 1000, 10.000. Pero como las cuotas de ganancia difieren en las distintas esferas de producción, ya que en estas se producen masas muy distintas de plusvalía y, por tanto, de ganancia según las distintas proporciones entre el capital variable y el capital total, es evidente que la ganancia media correspondiente a cada 100 del capital social y, por consiguiente, la cuota media o cuota general de ganancia será muy distinta según las respectivas magnitudes de los capitales invertidos en las distintas esferas de producción. Tomemos 4 capitales, A, B, C y D. Asignemos a los 4 a una cuota de plusvalía del 100%. Supongamos que el capital variable correspondiente a cada 100 del capital total sea, en A igual 25, en B igual 40, en C igual 15, en D igual 10. Según esto, a cada 100 de capital total corresponderá una plusvalía o ganancia de 25 en A, de 40 en B, de 15 en C y de 10 en D. En total, de 90, lo que representa, suponiendo que los 4 capitales sean iguales, una cuota media de ganancia de 90, 4 igual 22,5%. En cambio, si las magnitudes del capital total fuesen distintas, por ejemplo, A igual 200, B igual 300, C igual 1000 y D igual 4000, las ganancias producidas serían de 50, 120, 150 y 400, respectivamente. En total, para un capital de 5.500 una ganancia de 720, o sea, una cuota de ganancia media de 13.111%. Las masas del valor total producido varían según las distintas de los capitales totales invertidos respectivamente en A, B, C y D. Por eso, la formación de la cuota general de ganancia no implica solamente una diferencia en cuanto a las cuotas de ganancia de las distintas esferas de producción cuya simple media se tratase de sacar, sino que se trata de saber cuál es el peso relativo con que estas distintas cuotas de ganancia entran en la formación de la media. Y esto depende de la magnitud relativa del capital invertido en cada esfera de producción o de la parte alícuota del capital total de la sociedad que representa el capital invertido en cada esfera especial de producción. Existe y tiene necesariamente que existir, como es lógico, una diferencia muy grande según que una parte mayor o menor de capital total arroje una cuota de ganancia más alta o más baja. Y esto depende, a su vez, de la cantidad de capital que se invierta en aquellas esferas en que el capital variable representa una proporción relativamente grande o pequeña con respecto al capital total. Ocurre con esto exactamente lo mismo que con el tipo de interés impuesto por el prestamista que presta distintos capitales a distintas cuotas de interés, por ejemplo al 4, al 5, al 6, al 7%, etc. El tipo medio dependerá en absoluto de la cantidad de su capital que preste a cada uno de los distintos tipos de interés. La cuota general de ganancia se halla determinada, pues, por dos factores. 1. Por la composición orgánica de los capitales en las distintas esferas de producción, es decir, por las distintas cuotas de ganancia de las distintas esferas. 2. Por la distribución de la totalidad del capital social entre estas distintas esferas, es decir, por la magnitud relativa del capital invertido en cada esfera particular de producción, y consiguientemente, a base de una cuota especial de ganancia. Es decir, por la parte relativa de la masa de todo el capital social, absorbida por cada esfera de producción particular. En los libros 1 y 2 nos ocupamos solamente de los valores de las mercancías. Ahora se ha desglosado como una parte de este valor, de un lado, el precio de costo y de otro lado se ha desarrollado como una forma transfigurada del valor el precio de producción de la mercancía. Supongamos que la composición del capital social medio sea la de 80C más 20V y que la cuota de la plusvalía anual igual 100%. En este caso, la ganancia media anual correspondiente a un capital de 100 sería igual 20 y la cuota general anual de ganancia igual 20%. Cualquiera que fuese el precio de costo PC de las mercancías producidas anualmente por un capital de 100, su precio de producción sería igual PC más 20.
En las esferas de producción en que la composición del capital igual, 80, x, c más, 20 más x, v, la plusvalía realmente producida o la ganancia anual producida dentro de esta esfera sería igual 20 más x, es decir, mayor de 20, y el valor de las mercancías producido igual pc más 20 más x, es decir, mayor de pc más 20 o mayor que su precio de producción. En las esferas en que la composición del capital es de 80 más x, c más 20, x, v, la plusvalía o la ganancia anualmente producida sería igual 20, x, es decir, menor de 20 y, por tanto, el valor de las mercancías pc más 20, x, menor que el precio de producción, el cual igual pc más 20. Prescindiendo de posibles diferencias en cuanto al tiempo de rotación, el precio de producción de las mercancías solo sería igual a su valor en las esferas en que la composición del capital fuese por casualidad igual 80c más 20v. El desarrollo específico de la capacidad social productiva del trabajo presenta un grado distinto, más alto o más bajo, en cada esfera especial de producción a medida que la cantidad de medios de producción puestos en movimiento por una determinada cantidad de trabajo y, por tanto, partiendo de una jornada de trabajo dada, por un determinado número de obreros, es grande y, por consiguiente, la cantidad de trabajo necesaria para mover una determinada masa de medios de producción, pequeña. Por eso llamamos capitales de composición alta a aquellos que porcentualmente encierran más capital constante y, por tanto, menos capital variable que el capital social medio. Y, por el contrario, capitales de composición baja a aquellos en que el capital constante ocupa un lugar relativamente más reducido y el capital variable un lugar más amplio que en el capital social medio. Finalmente, damos el nombre de capitales de composición media a los que coinciden en cuanto a su composición orgánica con la del capital medio de la sociedad. Si el capital social medio se halla formado porcentualmente, supongamos, por 80c más 20v, un capital de 90c más L0v se hallará por encima y otro de 70c más 30v por debajo de la media social. En términos generales, partiendo de la composición del capital social medio igual mc más nv donde m y n representan factores constantes y m más n igual 100, m más x, c más, nx, v representa la composición alta y, mx, cn más x, v la composición baja de un solo capital o de un grupo de capitales. ¿Cómo funcionan estos capitales después de establecerse la cuota de ganancia media y partiendo de la premisa de una rotación al año? Lo indica el siguiente cuadro, en el que una representa la composición media, siendo por tanto la cuota de ganancia media igual al 20%. Por consiguiente, el valor de las mercancías producidas por el capital 2 será menor que su precio de producción y, en cambio, el precio de producción de las mercancías producidas por el capital 3 menor que su valor. Solamente en las mercancías producidas por el capital 1, es decir, por aquel cuya composición orgánica coincide casualmente con la composición media, coinciden el valor y el precio de producción. Por lo demás, cuando estos nombres se aplican a determinados casos debe tenerse en cuenta, naturalmente, hasta qué punto puede ser, no la diferencia en cuanto a la composición técnica, sino el simple cambio de valor de los elementos del capital constante, lo que haga que la proporción entre C y V difiera de la media general. Es cierto que el punto de vista ahora establecido entraña cierta modificación en cuanto a la determinación del precio de costo de las mercancías. En un principio, entendíamos que el precio de costo de una mercancía equivalía al valor de las mercancías consumidas en su producción. Pero el precio de producción de una mercancía es, para el comprador de la misma, su precio de costo, y puede, por tanto, entrar como precio de costo en la formación del precio de otra mercancía. Como el precio de producción puede diferir del valor de la mercancía, puede también ocurrir que el precio de costo de una mercancía en que vaya incluido el precio de producción de otra mercancía sea superior o inferior a la parte de su valor total formada por el valor de los medios de producción empleados para producirla. Es necesario no perder de vista, a propósito de esta significación modificada del precio de costo, que cuando en una esfera especial de producción el precio de costo la mercancía se equipara al valor de los medios de producción empleados para producirla, cabe siempre la posibilidad de un error. No es necesario, para los fines de nuestra presente investigación, seguir ahondando en este punto. No obstante, permanece en pie la tesis de que el precio de costo de las mercancías es siempre menor que su valor, pues por mucho que el precio de costo de una mercancía pueda diferir del valor de los medios de producción consumidos en ella, este error que se comete es indiferente para el capitalista.
el precio de costo de la mercancía es un precio dado, un supuesto independiente de su producción, de la producción del capitalista, mientras que el resultado de su producción es una mercancía que encierra plusvalía, es decir, un sobrante de valor sobre su precio de costo. De otro modo, la tesis de que el precio de costo es menor que el valor de la mercancía se convierte ahora prácticamente en la tesis de que el precio de costo es menor que el precio de producción. Respecto al capital de la sociedad, donde el precio de producción es igual al valor, esta tesis es idéntica a la anterior, según la cual, el precio de costo es menor que el valor. Aunque esta tesis tiene un sentido diferente para las distintas esferas de producción, le sirve siempre de base el hecho de que, en lo que se refiere al capital total de la sociedad, el precio de costo de las mercancías producidas por él es menor que el valor o que el precio de producción, que aquí, en cuanto a la masa total de las mercancías producidas, coincide con ese valor. El precio de costo de una mercancía se refiere solamente a la cantidad del trabajo retribuido que en ella se contiene, mientras que el valor se refiere a la cantidad total de trabajo contenido en ella, tanto al retribuido como al no pagado. El precio de producción, por su parte, se refiere a la suma del trabajo retribuido más una determinada cantidad de trabajo no pagado, independiente de la esfera especial de producción de que se trata. La fórmula según la cual el precio de producción de una mercancía igual PC más G, igual al precio de costo más la ganancia, aparece ahora precisada en el sentido de que G igual PCX, llamando la cuota general de ganancia, y, por tanto, el precio de producción igual PC más PC por C. Si PC igual 300 y igual 15%, el precio de producción PC más PC por C será igual 300 más 300, 15 sobre 100 igual 345. El precio de producción de las mercancías en cada rama especial de producción puede sufrir cambios de magnitud. Primero, si permanece constante el valor de las mercancías, de tal modo que su producción siga absorbiendo la misma cantidad de trabajo muerto y vivo, mientras se opera un cambio en la cuota general de ganancia, independiente de la rama especial de producción de que se trate. Segundo, si permanece constante la cuota general de ganancia, mientras se opera un cambio de valor, ya sea dentro de la misma rama especial de producción, a consecuencia de cambios técnicos, ya sea a consecuencia de un cambio de valor de las mercancías, que entran como elementos integrantes en su capital constante. Tercero, finalmente, por los efectos conjugados de las dos circunstancias anteriores. A pesar de los grandes cambios que constantemente, como se verá más adelante, se producen en cuanto a las cuotas reales de ganancia de las distintas esferas de producción, la modificación efectiva de la cuota general de ganancia, siempre y cuando que no se deba a acontecimientos económicos extraordinarios, es siempre el resultado muy tardío de una serie de fluctuaciones que se extiende a lo largo de extensos períodos de tiempo, es decir, de fluctuaciones que necesitan mucho tiempo hasta consolidarse y compensarse traduciéndose en un cambio de la cuota general de ganancia. Por eso, en todos los períodos cortos, prescindiendo en absoluto de las oscilaciones de los precios del mercado, la modificación de los precios de producción debe explicarse siempre prima facie como consecuencia de un cambio real de valor de las mercancías, es decir, de un cambio en cuanto a la suma total del tiempo de trabajo necesario para su producción. Un simple cambio en cuanto a la expresión en dinero de los mismos valores es indiferente, por supuesto, desde este punto de vista. Por otra parte, es evidente que, si nos fijamos en el capital total de la sociedad, la suma de valor de las mercancías producidas por él, o, expresándola en dinero, su precio, es igual al valor del capital constante, más el valor del capital variable, más la plusvalía. Dando por supuesto como constante el grado de explotación de trabajo, la cuota de ganancia solo puede cambiar. Aquí, si permanece idéntica la masa de la plusvalía, en uno de estos casos. Cuando cambie el valor del capital constante o el valor del capital variable, o cuando cambien los dos al mismo tiempo, cambiando con ellos CI, por tanto, P sobre C, es decir, la cuota general de ganancia. Por consiguiente, un cambio en cuanto a la cuota general de ganancia, presupone, en todo caso, un cambio de valor de las mercancías que entran como elementos integrantes en el capital constante, en el capital variable, o en ambos a la vez. Puede darse también el caso de que la cuota general de ganancia cambie, permaneciendo idéntico el valor de las mercancías, cuando cambie el grado de explotación del trabajo. Finalmente, permaneciendo invariable el grado de explotación del trabajo, la cuota general de ganancia puede cambiar cuando cambie relativamente con respecto al capital constante la suma del trabajo empleado, por efecto de ciertos cambios técnicos operados en el proceso de trabajo.
Pero estos cambios técnicos tienen que acusarse siempre, necesariamente, en un cambio de valor de las mercancías cuya producción requerirá ahora una cantidad mayor o menor de trabajo en comparación con la de antes, yendo acompañados, consiguientemente, por ese cambio de valor. Hemos visto en la primera sección que la plusvalía y la ganancia eran idénticas, consideradas en cuanto a la misa. No obstante, la cuota de ganancia se distingue de antemano de la cuota de plusvalía, lo que por el momento solo aparece como una forma distinta de cálculo. Pero esto oscurece y mistifica al mismo tiempo, desde el primer instante, el verdadero origen de la plusvalía, puesto que la cuota de ganancia puede aumentar o disminuir permaneciendo invariable la cuota de la plusvalía, y viceversa, y puesto que es la cuota de ganancia la única que prácticamente interesa al capitalista. Sin embargo, una diferencia de magnitud existía solamente entre la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. No entre la plusvalía y la ganancia mismas. Como en la cuota de ganancia la plusvalía se calcula sobre el capital total al que se refiere como a su medida, la plusvalía aparece como derivada del capital total, como si emanase por igual de todas las partes que lo integran, por donde se esfuma en el concepto de la ganancia la diferencia orgánica entre el capital constante y el capital variable. Es decir, que, en realidad, bajo esta su forma transfigurada de ganancia, la plusvalía niega su origen, pierde su carácter, el cual aparece aquí irreconocible. Mas, hasta el presente, la diferencia entre la ganancia y la plusvalía se refería simplemente a un cambio cualitativo, a un cambio de forma, mientras que la verdadera diferencia de magnitud, en esta primera fase de la transformación, solo existe entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía, no entre la ganancia y la plusvalía mismas. Otra cosa acontece tan pronto como se establece una cuota general de ganancia y, a través de ella, una ganancia media, correspondiente a la magnitud dada del capital empleado en las distintas esferas de producción. Actualmente, es obra del azar el que la plusvalía y, por tanto, la ganancia obtenida realmente en una esfera concreta de producción coincidan con la ganancia que se contiene en el precio de venta de la mercancía. Por regla general, la ganancia y la plusvalía, no solamente sus cuotas correspondientes, son magnitudes realmente distintas. Partiendo de un grado dado de explotación del trabajo, la masa de la plusvalía obtenida en una rama especial de producción es ahora más importante para obtener la ganancia media total del capital de la sociedad, es decir, para la clase capitalista en su conjunto, que directamente para el capitalista dentro de cada rama especial de producción. Para este solamente es importante siempre y cuando que la cantidad de plusvalía producida en su rama contribuya a determinar la regulación de la ganancia media. Pero este es un proceso que se desarrolla a espaldas de él, que él no ve, que no comprende y que en realidad no le interesa. La verdadera diferencia de magnitud entre la ganancia y la plusvalía, y no solo entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía, en las distintas ramas de producción oculta enteramente la verdadera naturaleza y el origen de la ganancia no solo para el capitalista, interesado en engañarse desde este punto de vista, sino también para el obrero. Con la transformación de los valores en precios de producción, perdemos de vista lo que constituye la base de la determinación del valor. Finalmente, si en la simple transformación de la plusvalía en ganancia la parte del valor de la mercancía que forma la ganancia se enfrenta a la otra parte del valor como el precio de costo de la mercancía, de tal modo que ya por este solo hecho se esfuma ante el capitalista el concepto del valor, pues no ve ante sí el trabajo total que cuesta la producción de la mercancía, sino solamente la parte de ese trabajo total que ha pagado en forma de medios de producción vivos o muertos, por lo cual la ganancia aparece ante él como algo exterior al valor inmanente de la mercancía. Esta noción se ve ahora plenamente confirmada, fortalecida, cristalizada, ya que en realidad la ganancia añadida al precio de costo, cuando se enfoca una esfera determinada de producción, no se determina por los límites de la formación de valor que dentro de ella misma se opera, sino completamente al margen de ella. El hecho de que esta trabazón interna se descubre por vez primera aquí, de que, como se verá por lo que sigue y en el libro 4, los economistas anteriores, o bien prescindiesen violentamente de las diferencias entre la plusvalía y la ganancia, la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia, para poder retener como base la determinación del valor, o bien renunciasen con esta determinación del valor a toda base de razonamiento científico, para atenerse a aquellas diferencias manifiestas en la superficie de los fenómenos. Esta confusión de los teóricos revela mejor que nada cómo el capitalista práctico prisionero de la lucha de
de la competencia e imposibilitado para ahondar en modo alguno de debajo de la superficie de sus fenómenos, tiene que sentirse completamente incapaz para captar a través de la apariencia la verdadera esencia interior y la estructura interna de este proceso. Todas las leyes sobre el alza y la baja de la cuota de ganancia expuestas en la sección primera tienen, en realidad, la doble significación siguiente. 1. De una parte, trátase de las leyes de la cuota general de ganancia. Dado el gran número de causas distintas que, según lo que dejamos expuesto, hacen subir o bajar la cuota de ganancia, podría creerse que la cuota general de ganancia tiene que cambiar necesariamente día tras día. Pero el movimiento operado en una esfera de producción se encarga de neutralizar el de las otras y las influencias se entrecruzan y compensan entre sí. Más adelante investigaremos cuál es, en última instancia, la tendencia de estas fluctuaciones, pero son, desde luego, lentas. La rapidez, la variedad de aspecto y la distinta duración de las fluctuaciones en las distintas esferas de producción hacen que se compensen parcialmente en su sucesión a lo largo del tiempo, de tal modo que la baja de los precios vaya seguida por un alza de precio y viceversa, que su radio de acción sea puramente local, es decir, que quede circunscrito a esferas especiales de producción, y finalmente, que las distintas fluctuaciones locales se neutralicen entre sí mutuamente. Si operan dentro de cada rama especial de producción cambios, desviaciones de la cuota general de ganancia que, de una parte, se compensan dentro de un determinado período de tiempo, razón por la cual no repercuten sobre la cuota general y que, de otra parte, no repercuten sobre ella porque se ven neutralizadas por otras oscilaciones locales simultáneas. Como la cuota general de ganancia se halla determinada no solo por la cuota de ganancia media vigente en cada esfera de producción, sino también por la distribución del capital total entre las distintas esferas especiales, y como esta distribución varía constantemente, esto constituye una causa más constante de los cambios que, a su vez, dado el carácter ininterrumpido y universal de este movimiento, se paraliza también a sí misma, en gran parte. 2. Dentro de cada esfera de producción queda un margen para un período más o menos largo durante el cual oscila la cuota de ganancia de esta esfera antes de que estas fluctuaciones, después de alza o la baja, se consoliden lo suficiente para ganar tiempo e influir, en la cuota general de ganancia, adquiriendo así una importancia más que local. Por eso dentro de estos límites en el espacio y en el tiempo rigen también aquí las leyes sobre la cuota de ganancia expuesta en la sección primera de este libro. El punto de vista teórico, con motivo de la primera transformación de la plusvalía en ganancia, de que todas las partes de capital arrojen por igual ganancia expresa un hecho práctico. Cualquiera que sea la composición orgánica del capital industrial, ya se halle formado por una cuarta parte de trabajo muerto y 3/4 partes del trabajo vivo o, a la inversa, por una cuarta parte de trabajo vivo y 3 de trabajo muerto, y ya absorba como ocurrirá en el primer caso 3 veces más trabajo sobrante o produzca 3 veces más plusvalía que en el segundo, a base del mismo grado de explotación del trabajo y prescindiendo de diferencias individuales, que por lo demás desaparecen, puesto que en ambos casos tenemos ante nosotros simplemente la composición media de la esfera de producción en su conjunto, el capital arroja siempre la misma cantidad de ganancia. El capitalista individual, o la totalidad de los capitalistas en cada esfera especial de producción, cuya mirada no alcanza muy lejos, cree con razón que su ganancia no procede exclusivamente del trabajo empleado por él o en su rama de producción. Y esto es absolutamente cierto, en lo que a su ganancia media se refiere. Hasta qué punto esta ganancia se deba a la explotación del trabajo en su conjunto por el capital total, es decir, por todos sus colegas capitalistas, esta trabazón, constituye para él un misterio completo, tanto más cuanto que ni los teóricos burgueses, los economistas políticos, han sabido descubrirlo hasta ahora. El ahorro de trabajo, no solo del trabajo necesario para producir un determinado producto, sino también en cuanto al número de obreros ocupados, y empleo de trabajo muerto, capital constante, en mayor escala se considera como una operación muy acertada económicamente, que no parece atentar de antemano en modo alguno contra la cuota general de ganancia y la ganancia media. ¿Cómo va a ser el trabajo vivo la fuente exclusiva de la ganancia si la reducción de la cantidad de trabajo necesaria para la producción no solo no parece menoscabar la ganancia, sino que, en ciertas circunstancias, aparece incluso como fuente directa de aumento de la ganancia, al menos para el capitalista individual? Si en una esfera dada de producción aumenta o disminuye la parte del precio de costo que representa el valor del capital constante, esta parte proviene de la circulación y entra desde el primer momento, acrecentada o disminuida, en el proceso de producción de la mercancía.
Por otra parte, si el número de obreros empleado produce en el mismo período de tiempo más o menos que antes, sí, por tanto, permaneciendo invariable el número de obreros, cambia la cantidad de trabajo necesaria para la producción de una determinada masa de mercancías, puede ocurrir que la parte del precio de costo que representa el valor del capital variable no sufra alteración, es decir, que entre con la misma magnitud que antes en el precio de costo del producto total. No obstante, cada una de las mercancías cuya suma forma el producto absorberá una cantidad mayor o menor de trabajo, pagado y también, por tanto, no retribuido. Y asimismo, por consiguiente, una cantidad mayor o menor de lo que cuesta este trabajo, es decir, una cantidad mayor o menor de salario. El salario total pagado por el capitalista sigue siendo el mismo, pero si lo calculamos en relación con cada unidad de la mercancía vemos que es distinto. Es, pues, como si se operase un cambio en cuanto a esta parte del precio de costo de la mercancía. Pues bien, si el precio de costo de cada mercancía aumenta o disminuye por efecto de estos cambios de valor, ya sea el de ella misma o el de los elementos que la forman, o del precio de costo de la suma de las mercancías producidas por un capital de magnitud dada, y la ganancia media es, por ejemplo, del 10%, seguirá siendo del 10%, aunque en relación con la mercancía aislada, este porciento represente una magnitud muy distinta según las variaciones consecutivas en el cambio de valor que presuponemos en el precio de costo de cada mercancía. Con respecto al capital variable, y esto es lo más importante, puesto que aquí reside la fuente de la plusvalía y porque todo lo que encubre su relación con un enriquecimiento del capitalista contribuye a mistificar todo el sistema, el problema se embrolla o aparece ante el capitalista del modo siguiente. Supongamos que un capital variable de 100 libras esterlinas represente, por ejemplo, el salario semanal de 100 obreros. Si estos 100 obreros, a base de una jornada de trabajo dada, crean un producto semanal de 200 unidades de mercancía igual 200 m, tendremos, prescindiendo de la parte del precio de costo que añade el capital constante, que, puesto que m igual 100 libras esterlinas igual 200 m, 100 libras esterlinas sobre 200 chelines igual 10 chelines suponiendo ahora que se opere un cambio en la capacidad de producción del trabajo, que ésta se duplique, por ejemplo, que el mismo número de obreros produzca en el mismo tiempo 2 veces 200 m en vez de 200 solamente como antes, tendremos que, en este caso, y siempre calculando que el precio de costo se haya formado exclusivamente por el salario, como ahora m igual 100 libras esterlinas igual 400 m, 100 libras esterlinas sobre 400 igual 5 chelines. Si, por el contrario, la capacidad de producción se redujese a la mitad, tendríamos que el mismo trabajo de antes solo produciría ahora 200 m sobre 2 y como 100 libras esterlinas igual 200 m sobre 2 resultaría que un m igual 200 libras esterlinas sobre 200 igual 1 libra esterlina. Los cambios que afectan al tiempo de trabajo necesario para la producción de las mercancías, y por tanto a su valor, aparecen ahora, con respecto a su precio de costo, y también a su precio de producción, como una distinta distribución del mismo salario sobre una cantidad mayor o menor de mercancías, según la cantidad mayor o menor de mercancías que se produzcan con el mismo salario en el mismo tiempo de trabajo. Lo único que ve el capitalista y el economista, es que la parte del trabajo retribuido que corresponde a cada unidad de mercancía varía con la productividad del trabajo, y con ella el valor de cada unidad. No ve que lo mismo se produce con el trabajo no retribuido contenido en cada unidad, tanto menos cuanto que la ganancia media solo se halla, en realidad, determinada fortuitamente por el trabajo no retribuido absorbido en su esfera de producción. Solo a través de esta forma burda y carente de sentido se trasluce ahora el hecho de que el valor de las mercancías se determina por el trabajo contenido en ellas.